que podéis escoger vuestra forma de vivir, que podéis controlar vuestro futuro. Pero existe una fuerza mucho más poderosa que os condiciona como a nada en esta vida. Sí, surge desde las ganas de hacer un thriller de misterio y un quién ha sido, pero sin, sin personajes cerebrales maquiavélicos, más con personajes impulsivos y con mujeres, quería que fueran las protagonistas, ¿no? Es verdad que luego la serie es muy coral y cuenta una historia de este barrio de Belmonte con esos 4 matrimonios y sus miserias y sus secretos, pero el motor inicial sobre todo era intentar hacer un thriller y tener un elemento. Y luego hay una cosa que también me movía, que era la idea de encontrar un tono particular para la serie, ¿no? Que en ese sentido creo que no quería hacer un thriller muy trascendente, muy en serio, sino que tuviese elementos un poco frívolos, un poco frescos, que diesen pie a comedia negra, ¿no? Y ahí es donde creo que la serie va encontrando su personalidad, ¿no? En ser sarcástico a veces con lo propio que cuenta. Pues bueno, sobre todo que vas avanzando yarda a yarda, o sea, no hay un mapa de tramas. Yo lo que hago es genero el detonante, creamos los personajes y luego cuando vemos que pasa esto, digo, bueno, ¿este personaje cómo reaccionaría? Hostia, esta amiga, ¿no? Pues hay una profesora que se acuesta con el hijo de una amiga, que es alumno suyo, y que tiene 18 años y sale un vídeo en las redes. Hostia, tío, escándalo, ¿no? ¿Qué ha pasado, no? Pero tú como colega de la profe que se ha acostado con el chaval irías y le dirías, tía, ¿qué has hecho? Se te va la olla. Bueno, tiene 18 años, no pasa nada, ¿no? Tal. Luego, el otro personaje, que es la madre o el padre del chaval, estaría indignado, pues si lo conoces desde que ha nacido, ¿cuántas veces ha dormido en su casa? ¿Qué coño es esto, no? Entonces creo que esa sensación de que cada uno de ellos tenga perspectiva es lo que va creando la trama. Y tú simplemente lo que haces es caminar con ellos y dices, bueno, el siguiente capítulo, capítulo 2, ¿y ahora qué? ¿Qué les ha pasado? ¿Cómo reaccionan? ¿Ahora que ha salido esto, qué hacen? Y caminas con ellos. Y esto bailando una trenza de personajes y de viaje que cuando acabas dices, hostia, menudo viaje se han hecho, pero tú como caminabas con ellos no has sido muy consciente de que era complejo. Sí, yo creo que no sé si es a los españoles o al ser humano en general, porque creo que hay algo de, ¿sabes estos juegos tipo Candy Crush, que tú ¡pang! Y que encajas? O sea, la vida es tan complicada y cuesta tanto que las cosas encajen de forma matemática que da tanto gusto cuando haces clink y pum, clink, clink. O sea, somos yonkis de que las cosas encajen porque lo necesitamos, porque la vida es más complicada. Y creo que los cluedos, las series de misterio tienen algo que juegas y al final darán un resultado y el asesino será Pepito. Hostia, perfecto, tío, ¡ah! Se cierra, ¿no? Calentarlos muy bien, yo diría. Y creo que sobre todo que los giros son de trama normalmente. Hostia, este personaje escondía esto. Creo que lo importante es que tú como espectador no solo tenga un valor como giro de trama, sino que emocionalmente esa información que sale afecte emocionalmente a los personajes. Siempre pongo ejemplo, por ejemplo, la satisfacción que me genera a mí de Killing. No sé si recuerdas la serie aquella. El resultado de quién era el asesino para mí era más importante, menos importante que me sorprendiera, que quiero que me sorprenda. Como que cuando lo sepa, no solo sea, vale, pues era el mayordomo aquel que está ahí al fondo, no, cuando lo sé, de repente afecta a todos los personajes, porque dices, hostia, qué fuerte que sea él, significa que, y afecta a las relaciones emocionales. Para mí los giros tienen que tener esto, un valor de trama y un valor emocional, y entonces cuando de repente el espectador los acoge con ganas. No, la sensación es que yo la verdad es que he disfrutado mucho trabajando en televisión en abierto y no me he sentido muy coartado a nivel creativo. Con lo cual tengo la sensación de que evidentemente al entrar a las plataformas y tal como la industria ha evolucionado, los presupuestos han mejorado, creo que eso es una cosa que es muy buena, y la sensación de poner en valor al autor. Creo que antes había que luchar más para conseguir que tu voz fuera la que se impusiera y no fueran las necesidades de la cadena con el actor de turno o con sus miedos a según qué tipo de tramas, ¿no? Creo que ahora la autoría es un valor porque diferenciarse es clave en un mundo donde hay tantas series y la diferencia al final te la da el alma de las cosas y el cómo se hacen, y eso lo hace sobre todo los showrunners, ¿no? Con los actores, que son muy importantes para el tono y tal, pero yo creo que ahí está la clave y creo que ahora las plataformas eso lo valoran mucho.
Yo creo que la serie lo hace como muy evidente, porque te pone el foco y también porque descubres las miserias, pero si tú entrases en una sala de terapia de cualquiera de nosotros con su terapeuta y empezara a contar verdades como puños, fliparíamos la trama culebrón que hay detrás de cada uno de nosotros. No porque estemos viviendo una vida de mentiras, sino porque muchas de las cosas que nos decimos a nosotros mismos son mentiras que nos damos para poder sobrevivir y mantener aquello que tenemos y conservar nuestro status quo, ¿no? Porque si no, cada día estaríamos... ¿Quién no se harta de su pareja, ¿no? Como dice el personaje de Yolanda en la serie, ¿no? Joder, es normal odiar a tu marido. Algunos días, la mitad que menos, ¿no? Y dices, bueno, pues claro, lo que pasa es que no se lo dices. ¿Cómo voy a decirle, tío, hoy te odio, qué pesado eres, tío, me caes fatal? Y dices, bueno, tío, si igual rompemos si le digo esto, ¿no? Pues no, como tampoco quiero romper, pero le odio, pero no tanto, ¿no? Yo qué sé, pues estás ahí en ese juego de equilibrio. Yo creo que todos mentimos mucho en ese sentido, ¿no? No, es inevitable acercarte a Big Little Lies, Mujeres Esperadas y Dead to Me. Para mí son las que no he podido evitarlo, pero en realidad yo estoy más cerca, con todo el respeto y la humildad, más cerca de intentar emular ese tipo de escenas que hace Woody Allen con continuidad, o cosas de shortcuts, de formas de rodar y tal, que en esas series que te he dicho. Creo que por universo esas series están más cerca, por mujeres, un entorno pues como de clase alta y un crimen y tal, pero luego a la hora de hacer la serie no las he usado de espejo. Pues te diría que esto, la combinación de tonos, donde tenía un pie en una comedia y yo no soy especialmente gracioso, y entonces de repente estoy ahí diciendo, hostia, esto, tío, yo no sé, tío, a mí me hace gracia, pero a la gente no sé si le funcionará. Y al mismo tiempo era tener una forma de rodar donde la continuidad era el valor principal. Y no con la cámara moviéndose, que entonces te enríes, sino con una cámara que se moviera poco y que la coreografía de los personajes construyeran el plano, ¿no? Porque creo que esa sensación de estar asistiendo a algo que no tiene cortes, el espectador lo valora. Yo creo que el casting y el juego, ¿no? Porque es una serie que propone un juego muy divertido, tanto a nivel de desentrañar el misterio como a la hora de jugar con los distintos tonos que hay. Pero el casting es la bomba, o sea, son actores súper conocidos, súper potentes, con un talento de la hostia y que hacen los personajes de coña, ¿no? Pues esto, la verdad es que me he puesto, como quería que la serie fuera relajada en cierto sentido, yo, que soy muy maníaco del control, me he obligado a no estar encima de todo en plan maníaco, a escribirlo con muy maníaco, eso sí, pero luego a la hora de rodar les daba las escenas y les daba 4 indicaciones de energía y de tal, pero no puntuaba, no, esta frase, cuidado, porque yo lo que quiero decir en el subtexto de la frase, esto no lo hacía. Con lo cual he soltado un poco las riendas y permitir que aquello estuviera vivo y estuviera sucio, ¿no? Como valor. Y ahí lo he disfrutado mucho, porque de repente dices, ay, te quitas un poco de presión y el resultado es bueno, y dices, coño, no hay que ser tan controlador, ¿no? Esto lo trabajo yo en terapia. Sí, o sea, evidentemente la serie resuelve el crimen y te deja en este sentido satisfecho, pero para mí los personajes les queda un tramo de viaje que podríamos hacer con ellos, y me gustaría mucho hacerlo si tuviera una buena acogida la serie. ¡Sofía! ¡Abre! Se te dibujo para la cabeza y es normal. Tú te has enfadado mucho y bueno, pues le has matado. Joder, cosas que pasan, ¿no? No me mates. Todo el mundo esconde cosas, solo que normalmente no salen a la luz. Entonces no estoy detenido.